Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital. Y en este video vamos a estar hablando de algo que atraviesa la totalidad de la salud mental de punta a punta, que es un eje esencial y que sin embargo prácticamente queda por fuera de el currículum de formación, por fuera de los planes de estudio. Es un tema que nunca se aborda, que nunca se toca en la carrera de psicología o de áreas vinculadas a la salud mental, y que es el tema del estigma en salud mental, que es el tema del tabú en relación a la salud mental y todo lo que tiene que ver con ella. Es un tema que entorpece muchísimo el acceso, que entorpece muchísimo la búsqueda de atención y el reconocimiento incluso del sufrimiento en términos de salud mental. Generalmente nos formamos para ejercer, generalmente nos formamos para ejercer en la clínica, por lo menos así era en mi universidad. Sin embargo, nunca se llega a abordar o a hablar del tema de cómo nosotras y nosotros como psicólogas y psicólogos somos recibidos o percibidos por el colectivo, por la sociedad en general. ¿Por qué sigue siendo un tabú consultar a un psicólogo o una psicóloga? ¿Por qué sigue siendo sinónimo de locura? ¿Qué implica, por ejemplo, para una mamá, un papá, un adulto responsable que en la escuela le digan que debería hacer una interconsulta con psicología? ¿Por qué sigue habiendo tanto tabú en relación a los psicofármacos, por ejemplo? ¿Por qué cuesta tanto hablar de esto? Ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy, así que empecemos. Dividí este video en tres partes, que son tres etapas, digamos así, de cómo ha sido entendida, percibida y por lo tanto abordada la salud mental, lo que fue denominado como locura, la enfermedad mental en general. Pero acordate que este no va a ser un recorrido exhaustivo, que este es un recorte y que definitivamente este no es una historia ni una trayectoria de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la enfermedad mental en sí y su categoría. No es una historia de la psicopatología. Es simplemente un pantallazo sobre diferentes formas de entender la salud mental a lo largo del tiempo, para entender también cómo se construyó este estigma y este tabú y qué puede estar resonando en el imaginario de muchas personas en la actualidad. Pero antes de pasar a la primera etapa, te recuerdo que podés darle me gusta, comentar, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos, compartir y todas esas cosas buenas que siempre ayudan a los canales que están empezando como este. Como siempre digo, es muy difícil cualquier proyecto, propósito en medios, redes. Lleva muchísimo tiempo y toda interacción ayuda, así que toda interacción también es bienvenida. Empecemos por la primera etapa, por el nacimiento del abordaje médico de la salud mental, las primeras concepciones de la enfermedad mental en sí. La primera área en abordar la salud mental y la enfermedad mental, en empezar a estudiar y categorizar de forma sistemática la salud mental, fue la psiquiatría, que surge en Francia en el siglo XVIII, es decir, en el contexto de la modernidad y por lo tanto con los ideales de la modernidad. En ese entonces, el tratamiento que la psiquiatría ofrece para la salud mental es en el contexto de un hospital psiquiátrico. Y esto era algo que no solo pasaba en relación a la enfermedad mental, sino que era una forma de abordaje de algunas otras categorías o enfermedades que tampoco sabía exactamente cómo darle una respuesta. Algunos ejemplos son la lepra, las personas que mendigaban, los niños que eran huérfanos.
la respuesta que en general se le daba a todo eso era el aislamiento o era la institucionalización, es decir, la creación de un espacio específico, como fueron los leprosarios, como fueron, bueno, las cárceles también en su momento, para recibir y aglomerar a las personas bajo cada una de esas categorías. Así surge entonces el hospital psiquiátrico, que fue la primera forma de abordar la salud mental. Además, necesitamos recordar que la locura como categoría a ser abordada por la psiquiatría surgió de la mano con su idea, su concepto de peligrosidad. Es decir, la locura nació como sinónimo prácticamente de peligro para una sociedad, lo cual justificaba también el tratamiento a través del aislamiento en la institución hospital psiquiátrico. Y al representar un peligro del cual debía protegerse a una sociedad, el médico psiquiatra, que fue la primer figura en abordar la salud mental, surge también como tutor de esa persona, de ese loco, de esa persona con la enfermedad mental. Y en ese contexto, como decíamos, el contexto de la modernidad, la psiquiatría y esa rama de la medicina en particular estaban vinculadas a los ideales de la modernidad. Entonces, el abordaje que se podía ofrecer en ese contexto y bajo esa mirada era el de la observación, el de la medicalización, el del aislamiento, el de la clasificación. De esa forma nace no solo la idea de peligro vinculada a la idea de locura, casi casi como sinónimo, sino que también nace la idea del médico alienista, del médico que va a ser tutor del alienado mental, es decir, de la persona loca, de la persona con enfermedad mental. Y aclaro que esto es usando categorías de ese periodo, como para resaltar que estamos hablando de ese periodo. Obviamente son categorías con las cuales no nos referiríamos al ámbito y al campo en este momento actual. Como figura principal de esta época lo tenemos a Philippe Pinel, que es considerado el padre de la psiquiatría y que fue una figura fundamental para afianzar este concepto de el actor loco y la locura como signo de peligro, y la figura de el médico, el alienista, como proveedor de esa cierta seguridad para la sociedad, justificada a través de lo que él llamó el tratamiento moral, que implicaba el aislamiento de las personas en el hospital psiquiátrico para quedar bajo la tutela de los médicos psiquiatras. Y necesitamos entender que este fue un paso fundamental para lo que se llama la medicalización de la locura o de la salud mental, porque hasta ese entonces mucho de esto que mencionamos, estas instituciones, leprosarios, cárceles, hospitales psiquiátricos, eran instituciones con frecuencia filantrópicas y no estaban necesariamente en manos de la medicina. Con este paso, de alguna manera se logra que la medicina y la psiquiatría en particular se apropien del tema y del tópico y de todo lo que entraba bajo el enorme paraguas de la locura, que puede parecer obvio hoy en día que la locura va a ser tratada por la psiquiatría y hoy en día por la psicología, que se fue desarrollando después, pero en ese entonces no era tan así. Por eso digo, esta primera etapa es un paso fundamental para establecer esa base. Ahora, muchas ideas construidas también en aquel periodo, vamos a verlas reverberando y teniendo ecos hoy en día, como por ejemplo lo que mencionábamos de la peligrosidad. Pasemos ahora a la segunda etapa. Lo que pasó en esta etapa es el cuestionamiento a todo lo que se venía planteando anteriormente en relación a
el tratamiento y las ideas vinculadas a la salud mental. Para eso la figura de Foucault fue fundamental. Foucault hace toda una genealogía de la locura, todo un recorrido histórico súper completo, y va a cuestionar no solo el constructo, locura y la figura del loco, sino también que va a cuestionar las ideas vinculadas a ese constructo, como por ejemplo la idea de peligro, y va a cuestionar también la figura del hospital psiquiátrico como opción de tratamiento, va a cuestionar la figura del médico como tutor de la persona con la enfermedad mental, es decir, va a cuestionar todo. Es decir, considerando todo lo que se sabía y lo que se construyó en torno a la salud mental, la locura hasta ese momento, en esta etapa lo que se va a cuestionar es el conocimiento que la psiquiatría clásica había construido en torno a la locura, la figura del hospital psiquiátrico como escenario privilegiado para el tratamiento y la figura de el psiquiatra como actor privilegiado para cuidar de la salud mental. Se va a cuestionar básicamente lo que hoy llamamos la medicalización de la locura. Esos fueron los primeros cuestionamientos. Sin embargo, las condiciones para realmente empezar a cambiar algo de eso solamente estuvieron dadas a partir del periodo de las posguerras. Empezaron a ser más frecuentes propuestas alternativas al hospital psiquiátrico, empezó a haber una sensibilización en relación a la forma en la que eran tratadas minorías, no estamos hablando solamente de las personas institucionalizadas en un hospital psiquiátrico, no estamos hablando solamente de la locura, sino que estamos hablando de movimientos que buscaban una sociedad más libre, una sociedad más igualitaria, que van a comenzar a conjugarse con movimientos de lo que fue llamado la antipsiquiatría, de la reforma psiquiátrica también, y del cuestionamiento al sistema manicomial en general, buscando rescatar como bandera de todos estos movimientos el respeto a los derechos humanos, incluso de las personas institucionalizadas en hospitales psiquiátricos. Se va de alguna forma a recuperar la idea de la humanidad del enfermo mental. Uno de los movimientos más importantes fue el movimiento surgido en Inglaterra, que cuestionó no solo el constructo locura, no solo el abordaje, sino todo el conocimiento psiquiátrico en general y todas sus intersecciones con otras variables como pueden ser la raza, la alienación, es decir, el movimiento de antipsiquiatría surgido en Inglaterra buscaba una ruptura total con el sistema manicomial y una revisión de los saberes psiquiátricos construidos hasta ese momento. Fueron estos movimientos que realmente empezaron a buscar generar un impacto y cambios en las prácticas relacionadas a la salud mental, que empezaron a considerar la salud mental como un derecho humano fundamental. En esa misma línea, un movimiento un poco más radical surgió en el norte de Italia, el movimiento de la psiquiatría democrática italiana, como referente teniendo a Franco Basaglia, que proponía, buscó y de hecho realizó la apertura de las puertas del hospital psiquiátrico, es decir, que el hospital psiquiátrico dejaba de ser una institución de encierro y se iría a enfocar en la reinserción de esas personas que habían estado internadas en la sociedad. Esa experiencia construyó nuevas bases y nuevos horizontes para el tratamiento centrado en la comunidad y no en el hospital, y tratamiento centrado en el respeto a los derechos humanos de esas personas que tenían derecho a estar en libertad, que tenían derecho a tener una vida social, que tenían derecho a recibir algún tipo de tratamiento
con objetivos de mejoras. La experiencia de Basaglia en el hospital que dirigía en el norte de Italia, en Gorizia, fue tan exitoso que realmente logró cambiar el estatuto de hospital psiquiátrico hacia una comunidad abierta y se volvió referente en el tratamiento de salud mental. Basaglia viajó por un montón de otros lugares atendiendo estas cuestiones, orientando también en cómo debería hacerse este movimiento. Y muchos de los enfoques que tenemos en América Latina de salud mental se basan en esta propuesta original de Basaglia, que después fue retomada por un montón de otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Se hicieron un montón de avances en declaraciones referentes a cómo debía ser el tratamiento, siempre teniendo como horizonte todo esto que surgió de novedad en esta segunda etapa con los movimientos de reforma psiquiátrica. Y es así como llegamos a la tercera etapa, la etapa que yo ubico como la actualidad, que es la expansión y la revisión de todo este modelo, porque este modelo de la reforma psiquiátrica orientado al tratamiento en comunidad, orientado a el respeto y el cuidado de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental, con problemas de salud mental, no solo se expande, no solo llega a un montón de países en un montón de formas que ya vamos a mencionar, sino también que se empieza a revisitar con la lupa de los problemas actuales. Consideremos y no perdamos de vista que el movimiento de Basaglia y todas esas olas de cuestionamiento surgieron en la década de los 60. Tenemos como marco de referencia internacional para la salud mental la Declaración de Caracas de 1990, es decir, bastante posterior, que habla sobre el respeto de los derechos humanos de las personas que van a recibir tratamiento psiquiátrico de alguna forma y que configura el marco principal que después todos los estados van a tener que seguir a la hora de orientar su oferta en salud mental y que de alguna forma es reciente porque estamos hablando de los 90, los 2000, pero que hoy en 2025, 2026 han aparecido muchísimas dificultades, muchísimas barreras, muchísimas problemáticas nuevas que hacen que debamos considerar todas esas propuestas a la luz de los problemas actuales. Por ejemplo, Europa atravesando una crisis de envejecimiento de la población, un incremento de la violencia en América Latina y un montón de otros problemas que aún quedan por resolverse. Pero sí lo que es innegable es la expansión de esa perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que todas esas declaraciones y todos esos movimientos exhortaron a los países a que creen políticas, que creen leyes, que creen servicios enfocados en la comunidad, que de alguna forma se cuide y se respete la voluntad y los derechos de las personas en tratamiento de salud mental. Y debo decir que se hizo mucho a favor de eso, queda mucho por hacerse también, pero hoy en día, por lo menos en Argentina y en varios países de Sudamérica, contamos con una ley de salud mental que considera todo esto, contamos con, si no es con una ley, con planes de salud mental, contamos con propuestas de cuidado en comunidad, contamos con la reducción de camas en hospitales psiquiátricos que empiezan a ser camas en hospitales generales para esa integración del cuidado y no la fragmentación del cuidado a la salud mental como si fuera una cosa totalmente separada de cualquier otra cuestión de salud. Se han hecho muchísimos avances, a pesar de que queda mucho por hacerse, obviamente. Sin embargo, a pesar de todos los avances, fíjate que desde el siglo XVIII hasta la actualidad contamos con un histórico de una construcción de idea
de el padecimiento, el sufrimiento en relación a la salud mental, que se construyó en base a la concepción de el loco, el peligro, lo que hay que cuidar, lo que es impulsivo, lo que es excéntrico, que, como les decía, todavía reverbera en la actualidad, todavía tiene ecos y todavía está presente en la práctica de quienes trabajamos con eso y en el imaginario común de las personas. Está presente también en cuando pensamos a dónde se destina el presupuesto, está presente cuando pensamos qué formación tienen las personas que trabajamos en salud mental, no solo psicólogas y psicólogas, qué formación están teniendo los psiquiatras, están teniendo formación interdisciplinaria, están teniendo formación basada en el modelo biomédico, porque después todo eso se va a reflejar en prácticas y también qué circula sobre la salud mental, qué campañas se hacen para que eso deje de circular. Circulan ideas de peligro, circulan ideas de que hay que encerrar a el loco porque es peligroso. La única forma de desarmar todo ese estigma y todo ese tabú que se construyó en torno a eso es hablar. Y se pueden cambiar las políticas, se pueden cambiar las leyes, pero las prácticas y las ideas se cambian con mucha más lentitud y demoran mucho más tiempo. Por eso es tan importante que como personas que actuamos en la salud mental, como profesionales de salud mental, tengamos esto en cuenta a la hora de trabajar con personas, porque probablemente van a traer esas ideas, incluso sin darse cuenta. Y es importante también que nosotros y nosotras revisemos desde dónde estamos actuando y si tenemos algunas de estas ideas que se han construido a lo largo de tanto tiempo dando vuelta por la cabeza. Eso ha sido el video de hoy, espero que te haya servido, espero que te haya dado una idea de la importancia de conocer la historia para entender que la construcción de la salud mental siempre fue en base a lo peligroso, siempre fue en base a lo que hay que temer, siempre fue en base a lo desconocido, siempre fue en base a la impulsividad, a la incapacidad de predecir. Y es necesario ir desconstruyendo todas esas ideas, pero están. Y necesitamos tenerlas en cuenta a la hora de trabajar y a la hora de pensar la salud mental. Y necesitamos hablar más de eso. Así que de alguna forma este video también busca hablar un poco de eso. Y como siempre, para finalizar, tenemos recomendación de película. Esta vez, más que recomendación de película, es recomendación de un documental. Este documental se llama Holocausto Brasilero, está basado en este libro que en su momento es un libro escrito por una periodista que hizo una búsqueda exhaustiva, una recopilación histórica de experiencias y testimonios basados en un hospital psiquiátrico muy importante en Brasil, en el estado de Minas Gerais, que se llamaba el Hospital de Barbacena, relatando historias que de verdad son aterradoras de lo que pasaba en ese hospital, del tratamiento que se le daba a las personas en ese hospital, porque ayuda a entender por qué fue necesario una segunda etapa de un movimiento de cuestionamiento a todo lo que estaba pasando en relación a la salud mental, porque empezaron a existir prácticas abusivas, empezaron a existir prácticas violentas y un montón de otras cosas que te voy a dejar para que lo veas en el documental. Y obviamente si querés leer el libro es anterior, el documental es basado en el libro y trae imágenes, es realmente nada, increíble. Y te dejo también bibliografía para que puedas adentrarte incluso un poco más en todos estos temas que son tan importantes. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.